Bien, entonces para poder hablar de los conjuntos, del conjunto de los números reales, nosotros vamos a empezar a hablar con lo que son los números naturales. Acá tenemos algunas definiciones que nosotros vamos a estar trabajando en esta parte. Entonces, ¿quién me dice a mí qué son los números naturales o quiénes son estos números naturales? Entonces me dice que los números naturales son aquellos que toman intervalos discretos de una unidad. Eso significa que vamos de uno en uno. Entonces, me indica que empieza con el número, aquí me está indicando un 1. Sin embargo, esto pues no es de esta manera, sino que los números naturales inician con el 0. Y luego dice que va tomando intervalos de una unidad. Entonces iniciamos con 0, luego vamos con 1, luego vamos con 2, luego vamos con 3, con 4, y así sucesivamente, pues nosotros vamos a ir avanzando con estos números. Y dice que estos números se están extendiendo hasta el infinito, ya que hasta ahí es donde llegan nuestros números naturales. Dice que una forma de distinguir estos números es como aquellos que sirven para contar. De esta manera conocemos nosotros a los números naturales, como aquellos números que nosotros utilizamos para contar. De esa manera nosotros pues vamos a estar trabajando con estos números. Ahora me indica acá que en términos formales, el conjunto de los números naturales se expresa con la letra N mayúscula. Nosotros expresamos a los números naturales con la letra N mayúscula. Y Buenos días, profe. buenos días. Disculpe que no había entrado a la reunión. Lo que pasa es que mi teléfono no me había caído mensajes. Ahorita me cayó. Muy Estaba bien. viendo que entró el mensaje a las 8 menos 5. Así es. ¿Y qué materia es esta, profe? Disculpe. Este es cálculo mercantil. Ah, va. Es área numérica. Bien, entonces para las personas que entramos luego, les voy a solicitar que me hagan favor acá por medio del chat de este grupo, que me dejen su nombre completo para poder agregarlos al listado del grado. Bien, entonces vamos a continuar con la explicación. Como indicaba, pues nosotros vamos a empezar a trabajar con lo que son los números naturales, y acá me dice que los naturales son los que utilizamos para contar y que se representa con una letra N mayúscula. Entonces, cuando nosotros veamos una letra N mayúscula, nos estamos refiriendo al conjunto de los números naturales. Y dice que son aquellos que van desde el 1, 2, 3, 4, 5 hasta el infinito, incluyendo también al 0, ya que el 0 pues se considera también un número natural. Pero resulta que cuando nosotros utilizamos números naturales, algunas veces también es necesario que nosotros expresemos otros valores. Por ejemplo, cuando nosotros estamos hablando de dinero, si nosotros decimos, bueno, me faltan 200 quetzales, ¿qué significa eso? Que yo tengo 200 quetzales que obtener, o que en este momento yo tengo menos 200 quetzales, que es lo que yo necesito. Entonces, para ello se utiliza este signo al cual nosotros le llamamos un signo negativo. Entonces el signo negativo se utiliza para poder representar a números opuestos, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de números opuestos, significa que van a ser los mismos números naturales, solo que con signos negativos. Entonces si nosotros vemos acá, por ejemplo, al 1, tomamos al 1, el opuesto de 1 sería menos 1, ya que es el mismo número, solo que con signo negativo. Si nosotros vemos acá al número 2, entonces su opuesto sería menos 2. El mismo número, solo que con signo negativo. Cuando surgen estos números, que son los números opuestos, entonces a esos números nosotros ya le vamos a llamar conjunto de los números enteros, ya que a través de los naturales pues han surgido los números enteros. ¿Y quiénes son los enteros? Dice que los números enteros incluyen los números naturales, más aquellos que también toman intervalos discretos, pero que tienen un signo negativo, exactamente como lo estábamos mencionando. Dice que tiene un signo negativo por delante y se incluye el 0. Lo podemos expresar de la siguiente manera. Entonces veamos acá. Los números enteros son aquellos que van a estar representados con una letra Z mayúscula, y son aquellos números que van a ser negativos, como indiqué,
todos los números opuestos que tienen signo negativo van a ser desde -1, -2, -3, -4 hasta el menos infinito. Vamos a tomar también a lo que es el 0. Veamos, el 0. Y luego también vamos a tener a los números positivos. Voy a tener acá al 1, al 2, al 3, al 4. Y los puntos suspensivos me indican que estos van creciendo hasta el infinito. Entonces, cuando nosotros empezamos a trabajar con lo que son los números, nosotros recordamos primero a los números naturales, que van desde el 0 hasta el infinito. Luego de los números naturales, pues surgen los números enteros, que son los mismos naturales, solo que opuestos. Y opuestos significa que van a tener números negativos. Perdón, signos negativos. De esa manera, yo puedo decir entonces que los números enteros están formados por 3 conjuntos. Primero, vamos a tener valores negativos, vamos a tener al 0 y vamos a tener valores positivos. Entonces, estos 3 conjuntos son los que forman al conjunto de los números enteros. Y con ello, pues nosotros tenemos definido ya 2 tipos de conjuntos de números. Los naturales y los enteros. ¿Sí? Entonces, veamos acá. En esta otra parte, pues ya me dice lo siguiente. Dentro de este conjunto, cada número tiene un correspondiente opuesto con signo, con otro signo, me dice. ¿Y qué signo es el que tiene? El signo negativo, que era lo que nosotros estábamos mencionando. Entonces, veamos acá. Aquí me dice, por ejemplo, si yo busco el opuesto, ¿sí? De 10, aquí me dice que el opuesto es -10, ya que como indiqué, pues es exactamente el mismo número, solo que con signo negativo. Y de esa manera, pues nosotros vamos a estar identificando a lo que son los números enteros. ¿Sí? Luego nosotros vamos a ver a lo que son los números racionales, ya que utilizando los números enteros, pues también surgen los números racionales. ¿Y quiénes son los números racionales? Dice lo siguiente, los números racionales incluyen no solo aquellos enteros, sino, acá, sino también los que pueden expresarse como, y vamos a ver acá, y dice como el cociente de 2 números enteros. Esta palabra que está aquí, cociente, cuando nosotros hablamos de cociente, nosotros nos estamos refiriendo a una división. Siempre que veamos esa palabra cociente, entonces nosotros vamos a saber que estamos hablando de una división. Y me dice que entonces un número racional es el que se puede expresar como una división de 2 números enteros. Y dice, de manera que pueden tener también una parte decimal, ya que si nosotros realizamos la división, pues estos números se van a convertir en ya sea valores exactos, que son enteros, o en valores decimales, que estos pues definitivamente ya no son valores exactos. Bien, entonces me dice que el conjunto de los números, veamos, el conjunto de los números racionales puede expresarse de la siguiente forma. Entonces, acá vemos nosotros la forma en que podemos expresar estos números racionales. Los números racionales están representados con una letra Q mayúscula. Entonces, cuando nosotros veamos una Q mayúscula, sabemos que nos estamos refiriendo a los racionales. Y como es una división de 2 números enteros, por eso me aparece acá 2 veces la Z. Entonces, esta expresión que está acá, nosotros la conocemos como una fracción, en donde una fracción tiene una parte superior, la cual nosotros conocemos como numerador. Y también tiene una parte inferior, la cual nosotros conocemos como denominador. Entonces, cuando nosotros dividimos 2 números enteros, nosotros formamos una fracción, en la cual pues nosotros nos estamos refiriendo a un numerador y nos estamos refiriendo también a un denominador. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe. Bueno, si alguien llegase a tener alguna duda en algún momento, entonces en ese momento pues me puede interrumpir y puede realizar su pregunta. Y nosotros pues vamos a ir contestando estas preguntas. ¿Sí? Entonces ahora pues vamos a
Vamos a continuar. Profe, o sea que los números racionales son los que les podemos sacar mitad y todo eso, o no es así. Es correcto, exactamente, esos son los números racionales. Acá al final yo voy a realizar lo que es un pequeño diagrama con estos números. Tenemos los números racionales y los números irracionales. Entonces, de hecho, O pues sea que los irracionales son los que no tienen mitad o bien. sí, los irracionales no se pueden expresar como fracción, solo se pueden expresar como valores decimales. Entonces, veámoslo de esta manera. Aquí están el conjunto de los números irracionales. Y me dice que los números irracionales no pueden expresarse como el cociente de dos números enteros. Eso significa que no puede ser una fracción, exactamente como usted lo indica. No puedo sacar una mitad, no puedo sacar una tercera parte, una cuarta parte, sino que los números irracionales son aquellos que se representan con una parte decimal. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, este número llamado E, que se conoce como número de Euler, este tiene un valor de 2.71828182845904. Esos decimales que están aquí son decimales infinitos. Y los valores pues siempre son diferentes. A esto se le conoce como un número irracional. No se puede representar como una fracción. De igual manera también tenemos otro ejemplo, que es este número que ustedes han utilizado mucho, este número llamado pi, que tiene un valor de 3.1415, 92, 65, 35, 85, 89, 79 y los puntos suspensivos que tiene acá indica que los decimales que tiene son infinitos. Entonces, nosotros pues no podemos representar a un número irracional como una fracción. Así que vamos a hacer un pequeño diagrama en el cual nosotros vamos a indicar cómo son los números. Entonces, como indiqué, primero tenemos a los números naturales. ¿Quiénes son los números naturales? Por ejemplo, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, y así sucesivamente hasta el infinito. Pero resulta que con los números naturales, entonces surgen también los números enteros, que son representados con una letra Z mayúscula. Y en los enteros, nosotros ya tenemos a los mismos naturales. Tenemos también al 1, al 2, al 3. Acá, al 2 y al 3. Pero acá también podemos incluir al 0, porque el 0 es parte de los números enteros. Pero no solo tenemos a los naturales y al 0, sino que también tenemos valores opuestos. Opuestos que me dice que son los mismos números naturales, pero con signo diferente. En este caso, signo negativo. Entonces tendría un -1, tendría un -2, tendría un -3. Y a eso nosotros le llamamos números enteros. Ahora, cuando nosotros agarramos a los números enteros y los convertimos en una fracción, a eso nosotros le llamamos números racionales. ¿Sí? Lo voy a poner por acá. Números racionales. Entonces colocamos una U mayúscula. ¿Quiénes son los números racionales? Bueno, los que están formados por una fracción. Por ejemplo, si yo agarro un 2 y un 3, yo puedo decir acá 2 dividido dentro de 3. Y esto es una fracción. Y a la fracción yo la conozco como un número racional. Podría tomar, por ejemplo, también un 5 dividido, por ejemplo, 20. Y esto es una fracción. Y a esto se le sigue conociendo como un número racional. Entonces, todas las fracciones que nosotros podamos ver, todas estas se conocen como números racionales. Y los números irracionales, esto sí se representa con una letra I mayúscula. Los irracionales, estos pues no tienen una representación de fracción, sino que estos son en forma de símbolos. Por ejemplo, como indicábamos acá, el número pi es un número irracional porque veíamos que tiene decimales infinitos. También hay una raíz, por ejemplo, la raíz de 2. Si nosotros sacamos la raíz de 2, va a ser 1.4142 y va a tener un montón de decimales. Entonces sería de esta manera. O que nosotros ya pongamos un número exacto, 2.714,
7, 8. Como les dije, estos decimales van a ser infinitos y a eso se le conoce como números irracionales. Pero cuando nosotros juntamos todos estos conjuntos, naturales, enteros, racionales, irracionales, al momento de unir todo esto, esto es lo que nosotros vamos a conocer como números reales. ¿Sí? Voy a poner acá números reales. Entonces, ¿quiénes son los números reales? Es la unión de todos los demás conjuntos. Entonces, cualquier número que aparezca, nosotros siempre vamos a decir que son números reales. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta aquí vamos bien todos? Profe, pero así en eso de irracionales, siempre hay algunos números que siempre tienen mitad ahí. Sí, sí lo hay. Entonces, cuando nosotros lleguemos a esa parte, pues vamos a recordar cómo es que podemos simplificar esos números. Por el momento solo me interesa que recordemos cómo son todos los números, pero como usted lo indica, efectivamente hay números racionales que pueden ser que tengan mitad, tercera, cuarta y quinta. Solo racionales, que serían los que están representados con la letra Q, estos de acá. Los irracionales, estos sí podrían llegar a tener mitad, pero va a seguir siendo un valor decimal. Y normalmente, pues nosotros no simplificamos esos números. Sale un decimal y se queda exactamente como está. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Muy bien. ¿Alguien más que tenga alguna otra duda? Bueno, entonces vamos a quitar este pequeño diagrama. ¿Sí? De hecho, pues vamos a guardarlo. Números reales. Muy bien. Entonces, cuando nosotros hablamos de números reales, acá lo estamos mencionando, dice que números reales son aquellos que incluyen tanto a los racionales como a los irracionales. Y nosotros ya sabemos que estos conjuntos incluyen a los enteros y también incluyen a los naturales. Entonces, me dice que aquí los números reales van desde el menos infinito hasta el más infinito. ¿Por qué? Porque estamos hablando de todos los conjuntos de los números. Entonces, de esa manera, pues nosotros vamos a tener a todos los números. Ahora, cuando nosotros trabajamos con números reales, nosotros podemos trabajar operaciones. ¿Qué operaciones podemos trabajar con los números reales? Nosotros sabemos que con los números reales nosotros podemos trabajar lo que es suma, resta, multiplicación, podemos trabajar división, podemos trabajar potencias, podemos trabajar raíces. Entonces, nosotros tenemos 6 operaciones que podemos trabajar con lo que son los números reales. Pero estas operaciones, todas ellas también tienen lo que son propiedades. Cuando nosotros tenemos propiedades, tenemos que conocer estas propiedades para poder trabajar con lo que son los números reales. Entonces, ahora no vamos a ver todas las propiedades que existen, pero sí las más relevantes, las que nosotros vayamos a ir conociendo poco a poco. Así que veamos qué propiedades son las que aparecen acá. Podemos ver la propiedad conmutativa de la suma. Entonces, acá me dice propiedad conmutativa de la suma. ¿Qué dice esa propiedad? Dice que el orden de los sumandos no altera la suma. Y veamos el ejemplo. Para recordar, cuando nosotros sumamos dos números, ¿sí? Yo tengo aquí, suponiendo que A y B son dos números, dice A más B. Recordemos que cuando estos valores están en una suma, estos son los dos que nosotros conocemos como sumandos, ¿sí? Entonces, por eso me dice que el orden de los sumandos no altera la suma. ¿Por qué? Porque es lo mismo tener A más B que B más A. El resultado siempre va a ser el mismo. Si nosotros lo vemos ahora con números, yo tengo aquí 2 más 3. Yo sé que 2 más 3 es igual a 5. Pero es exactamente lo mismo que yo diga 3 más 2.
ya que 3 más 2 también va a ser siempre igual a 5. Por eso dice aquí lo siguiente, que 2 más 3 es igual que 3 más 2, y esto es igual a 5. Entonces, la propiedad conmutativa de la suma me dice que no importa en qué orden yo coloque los sumandos, el resultado que yo tengo siempre va a ser el mismo. Entonces, por ejemplo, si ustedes llegaran a tener una operación y les dicen a ustedes que tienen un 2, que tienen un 5 y que tienen un 7, y les dicen, utilice esos números para representar la propiedad conmutativa. Entonces, ¿qué van a decir ustedes? Ah, bueno, van a decir, tomo un 2, lo sumo con un 5 y lo sumo con un 7. Pero esto va a ser exactamente igual a decir que tomo el 5, le sumo el 7 y le sumo el 2. O podrían poner primero el 7. Pueden decir primero el 7, después el 2 y después el 5. Entonces, no importa en qué orden coloquen ustedes los tres valores. El resultado siempre va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque la suma se dice que es conmutativa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende esta parte? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, perfecto. Entonces, hay algo que me gustaría comentarles y es que pues yo empecé a grabar la clase. Cuando yo termine con esta clase, lo que yo voy a hacer es que voy a agarrar ese video y lo voy a subir a YouTube. Cuando ya lo tenga en YouTube, yo les voy a compartir a ustedes este enlace por medio del grupo, para que si algunas personas pues, después no recuerdan lo que vimos, puedan ver el video para que ustedes recuerden qué fue lo que nosotros vimos. Y si alguien en algún momento pues no logra entrar a clase, entonces va a saber que cuando yo mande el enlace, pues va a poder ver la clase a la que no pudo ingresar. Bueno, entonces, pues ya nos quedan unos minutitos y Profe, ¿qué manda? ¿y los que entrábamos tarde? Sí, no se preocupen. Los que entraron tarde me hacen favor de dejarme su nombre completo acá por medio del chat. Y ahorita pues yo los voy a trasladar hacia el listado, ya que yo he creado acá un pequeño listado. Entonces, por favor, me colocan acá su nombre completo para poder colocarlos en el listado. Yo ahí se lo dejé ya mi nombre completo en el chat, profe. Muy bien, usted es Luis Estuardo, ¿verdad? Eduardo. Eduardo, muy bien, Ajá, Luis Eduardo Cook Mateo. muy bien. Perfecto. Ahí estamos, ya lo puse en el listado. Entonces, Va, profe. Profe, ¿qué manda? Dígame. profe, Sí, le escucho. yo también ya se lo escribí por WhatsApp. Muy bien, ¿cuál es su nombre? Brian Estuardo, Vamos a ver. Cook de aquí. Brian Estuardo. ¿Dónde me escribió su nombre? En el chat, en WhatsApp. Ya lo vi, ya lo vi. Muy bien. Ahorita lo voy a agregar al listado. Gracias, profe. Bien. Bueno, ¿alguien más que haga falta? Están todos, profe. Muy bien. Bueno, entonces, ¿pueden observar ustedes el listado? Si pueden ver, pues ya están todos sus nombres acá y ya todos tienen registrada su asistencia del día de hoy, 30 de enero. Entonces, yo lo voy a dejar hasta acá. Aquí vamos a terminar el día de hoy. Y como indiqué, pues el video lo voy a publicar en YouTube y luego pues se los voy a mandar a ustedes y les voy a mandar también ahorita la guía que yo estoy utilizando y el próximo día de clases pues nosotros vamos a continuar con lo que son las siguientes propiedades que están acá y luego pues ya vamos a ver algunas operaciones que nosotros pues podemos llegar a trabajar con lo que es los números naturales que se llama jerarquía de las operaciones. Entonces,
Que yo finalice, Profe. si alguien tiene una duda. Sí, usted no mandó código para Classroom ni nada. No les he mandado ningún Va. código para Classroom. Va. Ajá, como yo indicaba anteriormente, lo que yo voy a hacer es que les voy a mandar a ustedes el documento y aquí va a haber un ejercicio. Ustedes el ejercicio lo van a trabajar en el cuaderno. Después yo les voy a mandar a ustedes un enlace. Ustedes ingresan al enlace, seleccionan su nombre y van ingresando sus respuestas. Y ahí esa aplicación les va a calificar su tarea. Y ustedes van a saber en qué momento la tarea está bien y si hay errores. Si hay algún error, les va a mostrar la respuesta correcta para que ustedes puedan corregir sus respuestas. ¿Estamos? Ya. Sí, o sea que usted va a mandar la guía, pero ahorita por el momento no va a haber tarea de esto, ¿o bien? Aquí está. Aquí hay un ejercicio. Observen. Dice, Ajá. a la par de cada uno de los números dados para saber si es natural, entero, racional o irracional. Entonces, Ah, colocan acá a la par y me escriben qué tipo de número es. Este número puede ser... ese es natural, va, profe. Así es, este es un natural. Ah, Así es, también puede ser un número entero. Así es, los dos es correcto. Entonces, como les digo, pues esto es lo que ustedes van a hacer. Van a colocar acá una clasificación. Aquí ya tienen ustedes un ejercicio. Y este segundo ejercicio, esta segunda parte, que son las propiedades, lo vamos a ver cuando terminemos de ver las propiedades. Por el momento, lo que ustedes van a trabajar es este primer ejercicio. ¿Estamos de acuerdo? ya. Sí, profe. Muy bien. Bueno, entonces, no sé si alguien tiene alguna otra duda. ¿No? Bien. Entonces, vamos a terminar acá. Eso es todo por el día de hoy y nos vemos en una próxima clase. Que pasen muy buen día. Igualmente, profe. Bien, nos vemos.